Están realizados en barro por José Antonio Navarro Arteaga, imaginero, algo que es realmente muy importante de una reconocida trayectoria. Si bien, aunque es necesario superar la individualidad concreta de quien hace la obra para fundirse en una individualidad colectiva de la Iglesia, conviene dejar constancia de esa autoría concreta. De igual manera, es preceptivo resaltar la importancia de que las dos imágenes se conciban a la vez, a la par y por el mismo autor, circunstancia que aleja muchos peligros mientras asegura calidad y efectividad. Habrá que esperar a la obra culminada para poder observar la concepción total del conjunto, que ahora solo vemos en estas magistrales individualidades parciales. Los rostros son importantes, como veremos ahora a continuación, pero no lo son todo. Faltan ademanes, gestos, constatar cómo se termina de fraguar la relación entre los personajes y otros elementos, ¿no? La iconografía que van a conformar responde a esa conocida como calle de la amargura, un asunto que no se encuentra presente en los evangelios canónicos, sino que procede de los escritos apócrifos, en concreto de uno que se conoce como el Evangelio de Nicodemo. El Evangelio de Nicodemo está formado por dos piezas independientes entre sí. Una primera pieza serían las actas de Pilato y una segunda pieza sería el descenso de Cristo a los infiernos. Tenéis una traducción bellísima realizada por Santo Sotero en la VAC. Os recomiendo la lectura sobre todo de ese descenso al limbo, porque es todo un discurso teológico impresionante. Bueno, pues ahí no aparece ni siquiera en estas primeras versiones este episodio de la calle de la amargura, sino que va a ser un añadido medieval al original, en una redifusión, una especie de edición B que se va a hacer en el siglo XV y que incluye elaboraciones piadosas derivadas de tratados y de obras espirituales. ¿Y qué es lo que incorpora en este sentido? Pues lo siguiente, nos dice así: Juan, al principio, iba siguiendo el triste cortejo, pero luego se fue corriendo a toda prisa a dar cuenta a la Virgen de lo que pasaba, pues se encontraba ignorante de ello. Al oír la Virgen el relato, quedó transida de dolor y se fue enseguida, acompañada de Juan, y por Marta, María Magdalena y Salomé, a la calle de la amargura. Al ver la comitiva, preguntó a Juan cuál era su hijo. Él se lo señaló, diciéndole que era el que llevaba la corona de espinas y las manos atadas. La Virgen, que divisó a Jesús, cayó desmayada hacia atrás y estuvo bastante tiempo en el suelo. Cuando se reanimó, comenzó a prorrumpir una serie de estremecedoras exclamaciones y a golpear su pecho. No en vano, varios autores, como Carlos Soldevilla Pérez, por ejemplo, han puesto de relieve que la mirada hacia el barroco es realmente un rescate de la memoria de la comunidad sociocultural hispanoamericana, que se encuentra en estos momentos en la búsqueda permanente de unas raíces, de un sustrato identitario común en un momento histórico herido por una globalización desidentitaria, fragmentadora, separadora y centrífuga al compás de los más variopintos intereses. Recordad que, no en vano, la etimología de la palabra diablo es precisamente el que separa, el que divide. Pues el rescate de la propuesta barroca, transfigurada ahora en posbarroco, neobarroco o como quieran llamarlo, no trata por tanto de un mero ejercicio de melancolía del pasado o de la falsa búsqueda de un resplandor presente más o menos efímero, cuanto de la reconsideración y de la ampliación
de un concepto de modernidad o posmodernidad que no libra combate antagónico alguno con la tradición, sino que la cohesiona íntimamente en armónica trabazón interna, aunando las temporalidades del devenir humano, ese pasado, ese presente y ese futuro, en una continuidad ininterrumpida frente a lo que por otros es planteado en clave licuescente y fragmentada. Pues ese planteamiento de vigorosa cultura visual conduce a hacer hincapié en la representación de los afectos y pasiones del alma y en su expresión en el exterior. Y así la Virgen está figurada con la mirada baja, con esa mirada humilde, casi ausente, tras haber recibido la noticia por parte de San Juan. Modestia y dolor, pero no desesperación, porque este es el mismo instante en el que ella comienza a comprender un poco cómo y de qué manera se hace efectiva la profecía de Simeón. Es el momento en el que se visibiliza ese concepto teológico tan complejo, la corredención de María, o mejor, la contribución de María al plan soteriológico divino, contribuyendo evidentemente de manera asimétrica también a la pasión del Hijo. Se trata de la expresión de una comunión de vida, de una comunión de corazones, de una comunión de voluntades, a pesar de que no es el momento en el que termine aún de comprender completamente la Madre el alcance de lo que ocurre. María, aquí de nuevo, pronuncia otra vez ese fiat, ese hágase para que todo se cumpla. La mirada de Juan es especial. Se trata de un hombre joven, en plenitud de facultades, de vida y de hermosura. Es un Juan varonil, apuesto, incluso galante, pero tal y como corresponde, como hemos anunciado antes, a esa estética de la que participa. Pero no está deshumanizado, solamente perfeccionado en lo natural. Juan aparece atravesando los trances de dolor que aumentan al comunicarle la condena de Jesús a Santa María. Mientras también comienza él mismo a inteligir y comprender las implicaciones de la fe que se abren a partir de ese momento en la relectura de todo lo acontecido hasta entonces, aunque con plenitud se llevará a cabo después de la resurrección y de la recepción de los dones del Espíritu Santo. Es un Juan tradicionalmente considerado discípulo amado, que se adelanta a las obligaciones recibidas al pie de la cruz y corre ya al encuentro de María para caminar junto a ella y experimentar con ella todo este proceso. El Evangelio de Juan es un escrito que tiene intenciones doctrinales en primer lugar, antes que narrativas. La narración es el vehículo de la enseñanza. Su principal interés es el teológico y no el histórico. Sus discursos, más que de Jesús, son sobre Jesús y la cristología. Los milagros son signos. Las discusiones versan sobre Jesús y no sobre los problemas del tiempo de Jesús, etc. El discípulo amado no es Juan el Zebedeo, ni siquiera es uno del grupo de los 12, sino que existen varias hipótesis, como la que afirma que es Lázaro, por ejemplo. El discípulo amado, y atención a este dato, solo aparece en el Evangelio tras la resurrección de Lázaro, y aparece por primera vez en la última cena. Quizás no se trate solo de una personalidad extraordinaria que logró intimar con Jesús como nadie más, captando toda su dimensión y significado. Quizás